Yo creo que nadie escapa a su geografía, básicamente. Ahora, detesto la idea de un nacionalismo a ultranza. Creo que así no se avanza. Pero en igual forma podría decirle a usted que detesto el universalismo, que es una cosa diferente al internacionalismo. Yo creo, y hay muchísimos ejemplos para normar nuestro criterio, que un sano nacionalismo podría ser el de los 6 llamados franceses, el de Heitor Villa-Lobos en el Brasil, el de Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas en México, el de Béla Bartók en Hungría. Podríamos seguir y seguir con los grandes ejemplos de sano nacionalismo. Esto no quiere decir que uno se quede con las tonadas familiares. Se parte de ellas o puede partirse, pero siempre la técnica, la información son mundiales. Y uno aporta la parte que le compete. Le repito, uno no escapa a su geografía. Yo soy Eduardo Garrido y esto es La Guitarra en el Tiempo. Juan Helguera Villa, nacido en Mérida, Yucatán, en 1932 y fallecido en marzo del año 2020 en la Ciudad de México, es una de las figuras cimeras y más importantes en la labor divulgativa de la guitarra en México. En este capítulo vamos a repasar parte de sus logros, de su quehacer profesional, también un trocito de su vida, tanto como investigador, como guitarrista y divulgador del arte guitarrístico en Latinoamérica muy especialmente. Dentro de su historia simplista, como el mismo Helguera con su muy negro y personal sentido del humor alguna vez se refirió, hay datos de importancia que ya lo sitúan desde muy joven como una promesa en el mundo de la guitarra. Él comenzó educándose en el seno familiar donde hubo un entorno receptivo a las artes. Su madre fue pianista, al igual que su abuelo materno, flautista, y sus hermanas que también fueron pianistas, algunos de ellos incluso de manera profesional. Tuvo sus primeros acercamientos con la guitarra a la edad de 14 años en su Mérida natal. Igualmente estudió el piano a los 17 años con los profesores Mercedes Nicoli y Emilio Puerto. En el año 1953 se radica ya definitivamente en la Ciudad de México, donde toma clases de instrumento con los maestros Alberto Salas y José María Mendoza, estudiando en la Escuela Libre de Música con el pianista y compositor mexicano José Vázquez. Asimismo, tuvo los primeros contactos con 2 importantísimos guitarristas mexicanos, que fueron Jesús Silva y Guillermo Flores Méndez, ambos discípulos del maestro Francisco Salinas, catedrático del Conservatorio Nacional de Música y uno de los primeros profesores que tuvo la guitarra de concierto en México. A finales de los años 50 comienza su interés por la composición, directamente en el instrumento. Alrededor de 1957 escribe sus primeras piezas para la guitarra, que son estrenadas en el año 1960, por ejemplo, su colección de 12 estudios, inspirados en los mismos 12 estudios de Heitor Villa-Lobos del año 1929. Es importante apuntar que Juan Helguera se consideraba a sí mismo un autodidacta, tanto en el arte de la guitarra como en el de la composición. E igualmente jamás impartió clases como catedrático en ninguna institución del país. El maestro Helguera es autor de una cantidad importante de piezas para el instrumento, tanto para guitarra solista como para 2 y 4 guitarras. Algunas de ellas son los círculos
homenaje a Satí, Impresiones, homenaje a Revueltas, un retrato, Callejones de Tasco, Los dos cantos a Villalobos o El reloj de arena. Todas ellas muy influenciadas por el lenguaje jazzístico y de la música popular brasileira, muy especialmente la bossa nova, que fue un género que nació, como muchos de ustedes ya saben, a fines de los años 50 en Río de Janeiro. Siendo un gran entusiasta y conocedor de la vida y obra de Manuel M. Ponce, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, Helguera realizó una labor de difusión y investigación importante durante buena parte de su vida. Fue presidente de la Liga de Compositores de Música de Concierto de México entre los años 1983 y 1985, que fue fundada asimismo por el gran compositor mexicano Luis Sandy. En esta Liga de Compositores de Música de Concierto de México se publicaron muchas obras para diferentes instrumentos, combinaciones instrumentales, vocales y también música para guitarra, en la que se incluyeron autores bien importantes del país como José Pablo Moncayo, Mario Curi Aldana, Leonardo Velázquez, José Pomar o el propio Juan Helguera. En 1986, el maestro Helguera crea y dirige personalmente la revista Guitarra de México, que reunió diversos artículos, reseñas, críticas, reportajes sobre la actualidad guitarrística en el país, así como algunas publicaciones de obras hechas para el instrumento por compositores del país, varias de ellas publicadas de manera autógrafa. Juan Helguera siempre fue un entusiasta de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y en este sentido colaboró muy activamente. Hay que citar aquí el hecho de que creara, dirigiera y condujera durante casi 50 años el programa La Guitarra en el Mundo, iniciando en 1971. Igualmente, estuvo al frente de varios programas de televisión en México, sobre todo en el canal 11 y en el canal 13. Aquí tendríamos que reseñar el programa igualmente llamado La Guitarra en el Mundo en Canal 11, donde se presentó en exclusiva, mediante recitales y entrevistas, a diversos exponentes de la guitarrística nacional, como por ejemplo Alejandro y Pedro Salcedo, el compositor Ernesto García de León o el octeto Guitarte. En sus últimos años, y también para Radio UNAM, Juan Helguera produjo el programa Los compositores interpretan, donde presentaba grabaciones históricas de grandes compositores interpretando ellos mismos su propia obra. Durante la década de los años 90 y 2000, el maestro Helguera publicó 2 libros que hoy día son importantes en nuestro entorno guitarrístico. La guitarra en México, que en su origen fue una conferencia que amplió posteriormente para esta edición, y Conversaciones con guitarristas, que es una compilación de entrevistas que el propio Helguera realizó a diversas personalidades de nuestro ámbito a lo largo de los años, como por ejemplo Leo Brauer, María Luisa Anido, Antonio Lauro, Carlos Barbosa Lima, Baltasar Benítez, Ernesto Cordero, Robert Vidal o el mexicano Miguel Alcázar. Asimismo, Helguera dejó sin terminar varios libros. Entre ellos podemos citar un diccionario de la guitarra mexicana, otro sobre Ponce, Barrios y Villalobos,
como tres grandes exponentes de la guitarrística latinoamericana, y también otro titulado La otra música, un volumen repleto de anécdotas y de un humor muy particular. En vida, el maestro Juan Helguera recibió dos homenajes significativos que nosotros sepamos. El primero en el año 1991, durante la edición primera del Festival y Concurso Internacional de Guitarra de Taxco, en el estado mexicano de Guerrero, donde incluso el propio Helguera tocó la guitarra en público, cosa que no era nada habitual. El segundo fue tributado en el año 2011 como parte de la primera edición del Festival de Guitarra Juan Helguera, realizado en su Mérida natal. Bueno, y a mí me gustaría también relatar un poquito de mi relación con Juan Helguera. Una relación que comenzó en el año 2007, precisamente dentro del Festival de Taxco en México, donde el maestro fue jurado. Allá nos conocimos, él enseguida me pidió música, grabaciones, que era parte de sus grandes intereses, y material que siempre utilizaba en sus programas. A partir de ahí trabamos una amistad muy entrañable, muy curiosa también, ambos con un sentido del humor particular, y colaboramos profesionalmente. Él me invitó a participar como concertista en dos de los ciclos que él también organizó en la Ciudad de México. El ciclo La Guitarra en el Mundo, que se realizaba en las instalaciones de Radio UNAM, en la Colonia del Valle, y también en un ciclo monográfico sobre Francisco Tárrega, que se hizo en la Capilla Gótica, ese entorno maravilloso que se sitúa en el Centro Cultural Helénico. Además de todo esto, yo quiero recordar con muchísimo cariño esas tertulias que realmente eran muy particulares y nunca sabíamos cuándo terminaban en el famoso café El Parnaso de Coyoacán. Esto sucedió durante muchos años hasta que en un momento dado yo me trasladé a vivir a provincia y perdimos el contacto, y bueno, finalmente él cayó enfermo y falleció en marzo del año 2020, del pasado año, justo antes de que comenzara esta pandemia. También me produjo mucha satisfacción y un verdadero honor que el maestro Helguera estuviera sentado junto a mí durante el estreno mundial de mi concierto Naïf para guitarra y orquesta de cámara, que se produjo en el Festival Internacional de Guitarra de Monterrey en 2012. En aquel evento fuimos los dos maestros invitados en aquella edición, y para mí es un recuerdo que jamás olvidaré. Queremos agradecer muy especialmente a la familia del maestro Juan Helguera Villa, y en concreto a su hijo Juan Sebastián, que ha sido un soporte tanto para su padre como para todos los amigos que nos hemos acercado a su vida, a su figura y actualmente a su memoria.